¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este sábado caluroso desde aquí, desde la ciudad de Monterrey. Te saluda tu amigo Omar Cervantes. Soy especialista en adicciones, especialista en codependencia, en algunos otros trastornos obsesivos compulsivos. Soy coach en bienestar integral y me da mucho gusto saludarte en esta tarde de sábado de julio, caluroso, desde aquí, desde la ciudad de Monterrey. Platícanos tú desde dónde nos sigues. Y estamos ya listos para iniciar esta transmisión semanal de la alegría de vivir en plenitud. Y hoy vamos a dar el segundo capítulo de esta serie de 4 que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de qué es la adicción. Gracias a todos los que nos hicieron comentarios en las redes, en el WhatsApp. Gracias a todos los que estuvieron atentos. Gracias a todos los que nos comentan que estos conceptos sirven y que son útiles. De eso se trata justamente, este espacio. Este espacio no tiene más que la intención de darte información, de brindarte información especializada, profesional, veraz, sobre lo que son las adicciones y lo que gira alrededor del mundo de las adicciones, la codependencia, los trastornos obsesivos compulsivos y muchos temas más que puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, empezando por nuestra página oficial que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com, y también en nuestras diferentes redes sociales. Saludamos a nuestros amigos de Instagram, aquí en este Instagram en vivo, @laalegriadevivir_en_plenitud. A nuestros amigos del Facebook también, estamos en Facebook como @laalegriadevivir_en_plenitud. Estamos también en nuestro canal de YouTube, @laalegriadevivir_en_plenitud. Y a mí me puedes encontrar también, mi perfil es abierto, puedes seguirme con mucho gusto, Omar Cervantes Rodríguez. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. A veces suele ser muy controversial, a veces suele haber resistencia para hablar de este tema, y es lo que se genera en los familiares, en la gente cercana de alguien que vive en adicción, independientemente si es una adicción en actividad, es decir, en consumo, o si es una adicción ya en recuperación. Estamos hablando del síndrome de codependencia en sistemas donde hay adicción. Este es un tema bien interesante, insisto, a veces hay resistencia. Te invitamos a que prepares tus preguntas si estás siguiéndonos en vivo. Te invitamos a que, si este tema es de interés, por favor danos un like, danos un me encanta, compártelo en tus redes sociales, en tus WhatsApps, con los amigos, con las amigas, con los familiares. Créeme, en nuestro país, aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, en Puebla, que es donde yo me desarrollo fundamentalmente, hay mucho más adicción y mucho más codependencia de lo que cualquiera pudiéramos imaginarnos. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Gracias, porque la semana pasada tuvo muchos comentarios positivos, porque tratamos de desestigmatizar lo que son las adicciones. Recordarás la sesión de la semana pasada, hablábamos que las adicciones no es un vicio, no es un pecado, no es un acto inmoral, no es un acto de desadaptación social. Las adicciones son una enfermedad mental del cerebro, primaria, crónica, incurable, pero tratable, que puede ser progresiva y puede ser causa directa e indirecta de muerte, y que se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo a pesar de los daños que está causando en la persona y en su entorno. Así que
esto es la adicción. Te agradecemos que estés. Habíamos quedado de hacer esta transmisión el jueves pasado a las 7 de la noche. Tuvimos un tema de agenda y por eso estamos haciéndolo hoy sábado. Esperamos que haya gente, aunque es un sábado caluroso. Todavía, a pesar de la pandemia, pues son vacaciones y entendemos que quizá haya menos gente conectada, pero bueno, pues esperemos que haya interacción, y si no lo hay, te recordamos que siempre quedan estos videos aquí en nuestras redes sociales y te pedimos que nos ayudes a difundir. Este es un servicio comunitario. En estas interacciones no se cobra. En la información que damos en este sentido no cobramos. Somos un grupo de especialistas en adicciones y en temas similares, que lo que nos interesa es tratar de llevar el mensaje a quienes aún están sufriendo o quienes necesitan la información. Vamos a dejar unos segundos en lo que compartimos aquí en la computadora para ver si se nos une más gente a esta transmisión, en espera que, como cada semana, podamos cumplir tus expectativas y podamos responder tus inquietudes. A veces esto de la tecnología medio nos complica, pero bueno, aquí estamos ya tratando de multiplicar en todas nuestras redes el mensaje para que esta transmisión pueda llegar a más gente. Y bueno, pues te invitamos a que veas el primero de la serie, que fue la semana pasada, donde hablamos de qué son las adicciones. Ya lo decíamos ahorita, las adicciones son una enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa con la familia que vive alrededor de un adicto, de una adicta? ¿Qué pasa con la familia que vive con un alcohólico, con una alcohólica, con alguien que consume sustancias, con alguien que consume drogas, con alguien que tiene un problema de ludopatía, con alguien que tiene un problema de videojuegos, con alguien que tiene alguna conducta compulsiva, como la compra compulsiva, como la comida compulsiva, con alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué pasa con la familia? Y hoy vamos a hablar de la codependencia. La próxima semana hablaremos de lo que es la codependencia en las relaciones tóxicas de pareja. Ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de la codependencia en sistemas donde hay adicción. Y déjame darte un poco de historia. En 1935, pues, cuando surgen los grupos de alcohólicos anónimos en el mundo, hace ya 86 años, años después, de manera paralela, en aquel entonces los grupos de alcohólicos anónimos, por estigma, por cultura o por las estadísticas que había, eran básicamente de hombres, de caballeros. Y entonces, ¿qué pasaba con las esposas de los alcohólicos que se reunían con Bill W., con el Dr. Bob? Bueno, pues las esposas, justo la esposa de Bill W., que para los grupos de los 12 pasos es un ícono, es un símbolo, para Louis Wilson, tuvo la idea de que mientras los esposos se reunían en estas primeras sesiones de recuperación de los 12 pasos, ellas empezaron a reunirse también, a tomar té, a tomar café, y al estar platicando entre ellas mismas, se dieron cuenta que tenían variables, sentimientos, emociones, síntomas muy parecidos, que vivían en angustia de saber cuándo sus maridos volverían a beber y volverían a desordenarse, que vivían en la continua frustración de no poder hacer nada porque sus maridos dejaran de beber, por más que los cuidaban, por más que los querían, por más que los mimaban, se sentían impotentes
frustradas de no poder hacer nada por sus maridos. Y una serie de síntomas que entre ellas las esposas de los viejos veteranos de AA empezaron a intercambiar cómo te va con tu marido, cómo te va a ti, tú cómo te sientes, y hablando, nacen los grupos paralelos de Al-Anon, que son grupos iniciaron siendo grupos de esposas de alcohólicos anónimos, fundados por Louise Wilson, la esposa de Bill W., y que hoy en día se han multiplicado, son familiares de alcohólicos o de adictos anónimos, donde los familiares tienen características y rasgos muy similares, y hablando empezaron a sentir este puente de comunicación que hay entre quienes viven una circunstancia similar, y posteriormente adoptaron el programa de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos a las familias. Estos son los primeros ayeres en los que se funda la codependencia. Posteriormente, la ciencia, la psiquiatría, la psicología, la medicina, empieza a estudiar y se empieza a hablar en la segunda mitad del siglo XX de un síndrome llamado codependencia. En el caso de los sistemas de adicción, se define un síndrome, ojo, clínica y científicamente todavía no está catalogado como una enfermedad, porque todavía no hay la suficiente evidencia científica para poder incluirla dentro de un manual diagnóstico. Sin embargo, quienes estamos en este medio la tratamos como una enfermedad porque es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas que aparecen ante una situación en particular. Y entonces empieza a haber estudios, inclusive con enfermedades que no tienen que ver con la adicción. Por allá por los 80s, si no me equivoco, empieza a haber estudios de los fenómenos que ocurren en las familias que tienen algún familiar con algún trastorno mental. Podemos hablar de este caso, los estudios se hicieron con familiares con esquizofrenia. Pero tú que me estás escuchando puedes situarlo en algún otro trastorno crónico o en algún otro trastorno mental que pueda vivir un familiar. Quienes viven con enfermos mentales de cualquier índole se pueden sentir identificados con esta situación. Pero los estudios hablaban de pacientes con esquizofrenia y su familia. Y los estudiosos observaron que el paciente de esquizofrenia, con tratamiento, por supuesto, con seguimiento psiquiátrico, tiene ciclos críticos, ciclos de crisis, tiene ciclos de estabilidad y tiene toda una serie de características que viven los pacientes que tienen esquizofrenia. Y entonces, ¿qué fue lo primero que los estudiosos empezaron a ver con las familias? Que las familias tienen que conocer la enfermedad del familiar para poder aprender a vivir con ella. Y en el poder aprender a vivir con ella, en el poder conocer cuáles van a ser los diferentes síntomas del paciente, saber cómo reaccionar en cada una de las fases. Yo le digo mucho a las mamás, sobre todo a las esposas que vienen al consultorio, perdón, tenemos un poquito de alergia en los ojos y los traemos llorosos desde algunos días para acá. Yo le digo mucho a las mamás que van al consultorio cuando me llevan, y ahorita vamos a hablar de ello, me llevan un hijo o una hija. Yo le dije, a ver, cuando tu hijo o tu hija enferma, no sé, de gripa, catarro, del estómago, de la garganta, de la cabeza, cuando se cae y se raspa, cuando sufre un golpe, en fin, en diferentes situaciones, tú como mamá
sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Sabes que puedes dar un antigripal, posiblemente tengas remedios caseros, sabes que tienes que dar una medicina para el estómago, en fin, sabes qué hacer con la canasta básica para atender las enfermedades de tu hijo, a menos que tengas que ir ya con un médico porque no está en tus manos. ¿Por qué? Porque conoces a tu hijo, porque le tomas la temperatura, porque ves su dolor de cabeza, etc. Conoces los síntomas de la enfermedad de tu hijo. Entonces yo les digo, pues es exactamente lo que hicieron estos estudiosos cuando abordaron casos con esquizofrenia. Saber cuáles son los síntomas del paciente esquizofrénico para saber qué hacer en cada uno de los episodios. Cuando se presenta un episodio crítico, saber cómo reaccionar ya cuando la crisis va bajando, cómo mantener una prevención para tener una vida estable. Y entonces el paciente conoce a la perfección la enfermedad y su familia conoce a la perfección el síntoma. ¿Qué sucede? Que no basta con conocer. Y uno de los primeros factores que se descubrieron en estas investigaciones es que la familia, al conocer los síntomas y al conocer la enfermedad de su familiar paciente, de quien tiene la enfermedad, se volcaban en cuerpo y alma, en tiempo, a cuidar a su familiar. Y entonces vamos a hablar de un sistema de 5 personas. En esos grupos de 5 personas, con diferentes perfiles psicológicos, edades, identidades de género, filia, que no es lo mismo ser mamá, papá, esposo, esposa, hijo, hija, dependiendo del rol que jugaban, cada uno actuaba de manera diferente, pero al final lo que los movía era: hay que cuidar al paciente. Y entonces una familia con un paciente de esquizofrenia, y lo digo con todo respeto para los que tengan esta condición en casa, estoy hablando de un estudio científico, se dieron cuenta que todo el sistema vivió de entonces en adelante para cuidar a su enfermo. Y lo mismo, cámbiale hoy de nombre. Si tienes que cuidar a un adulto mayor en agonía, si tienes un pariente con una enfermedad crónica incurable, si tienes cualquier paciente que demande una atención mayor que en cualquier otra circunstancia. Y entonces el sistema completo se vuelca a atender al paciente. ¿Qué sucede con esto? Que reaccionan cada uno de los familiares de forma diferente. Algunos son más aprensivos, otros son menos aprensivos, algunos son más desapegados, unos son menos desapegados. La familia empieza a jugar roles diferentes. Y entonces empieza a haber sistemas donde hay rescatadores, cuidadores, y a jugar diferentes roles. ¿Y qué pasa cuando hay un sistema con estas características? Cada uno de los miembros de la familia vive ya no solo para cuidar a su familiar, sino empieza a dejar ciertas partes de su vida relegadas. Su vida social cambia, posiblemente su vida productiva cambia por tener que pasar más tiempo cuidando al familiar. Su mundo cambia y gira alrededor del enfermo, en un acto de amor por cuidar a su familiar. Ahora, esos estudios, comparados con los familiares que viven con un alcohólico, una alcohólica, un adicto, una adicta, se dieron cuenta que tienen estas características. Y una de las definiciones del codependiente, de la codependencia, del síndrome de la codependencia, es cuando una persona se dedica a cuidar a su familiar
y al cuidar a su familiar se descuida a sí mismo. O a sí misma. Esa es la codependencia en extrema. Mi vida va a tener sentido mientras yo esté cuidando al enfermo, y mi vida va a girar en torno al enfermo o a la enferma. Mi sentido de vida va a estar asociado con la capacidad que yo tenga de cuidar al enfermo o a la enferma. Y en esa vida, a veces una vida llena de sacrificios, yo abandono el cuidado por mí mismo o por mí misma. Puedo dejar de dormir, puedo dejar de comer, puedo gastar lo que no tengo por tratar de salvar a mi familiar, y una serie de situaciones que ahorita vamos a hablar del tema de las adicciones. Pongo el ejemplo para que nos ubiquemos en lo que sucede en un sistema. Las adicciones, para mí, el mejor modelo de abordaje es el enfoque sistémico familiar, porque las adicciones no son una enfermedad solamente de una persona. El sistema familiar completo enferma, y hay un adicto que padece la adicción, y hay 4, 5 o más personas que padecen la codependencia. Y entonces empezó a haber múltiples estudios en esta naturaleza, lo sigue habiendo, y por eso hablaba hace un rato que todavía no hay suficiente evidencia científica para decir que esto es una enfermedad. Sin embargo, nosotros lo tratamos como una enfermedad porque hay que atacar los síntomas. Para hacerlo muy práctico y para que me entiendas y no hacerlo tan académico o tan didáctico, te voy a compartir lo que suele responder una persona que llega con codependencia al consultorio y viene a pedir ayuda. Cuando hacemos el cuestionario clínico sobre la persona, a ver, platícame, ¿qué te trae a ti? Independientemente de la adicción, ¿tú cómo estás? ¿Problemas para dormir? ¿Ansiedad o depresión? ¿Angustia permanente? ¿Enfermedades orgánicas como colitis, gastritis, alteraciones del sistema nervioso, sube de peso o baja de peso, un sistema inmunológico deprimido, personas que fácilmente se enferman, frustración, enojo, impotencia? Entonces, cuando vemos el cuadro, yo termino diciéndole a la señora o al señor, al familiar: oye, ¿por qué en lugar de hablar de tu familiar no te atiendes tú? Imagínate con todo este cuadro que tienes, ¿a dónde vas a ir a parar si sigues viviendo así sin atenderte? Y la primera respuesta es: no, es que yo vengo para que me ayudes a que mi familiar se cure de la adicción. Entonces yo le digo: por supuesto, eso lo vamos a trabajar también, pero tienes que atenderte tú. Si no te atiendes tú, no solamente no vas a poder ayudar a tu familiar, sino que vas a estar incapacitado para ayudar, va a llegar un momento en que te vas a paralizar. Cualquier cantidad de enfermedades psicosomáticas tienen que ver con este cuadro de vivir con un alcohólico o con una alcohólica, un adicto, una adicta. No sé si te suena, no sé si me escuchas, me sigues, y entonces dices: con razón. Voy a poner el ejemplo de las madres porque no es que sean las más codependientes, sino porque es, digamos, donde nos escudamos en el amor de madre. La madre cuyo hijo, cuyo hija anda ya en alguna adicción, ¿qué hace? No duerme esperando para ver a qué horas y cómo va a llegar.
Está esperando la llamada telefónica para ver si su hija, si su hijo, si su esposo, si su esposa no se metió en un problema, no fue a dar al torito, no fue a dar a la delegación, no está en alguna riña, no está detenido, detenida, si no tuvo un accidente. Vive con la zozobra de en qué momento se va a volver a intoxicar. Disfruta plenamente todos esos pequeños momentos donde el adicto no está en consumo y son seres humanos maravillosos, pero siempre está con esta angustia de en qué momento lo va a volver a hacer. Y por supuesto, cuando viene el momento, es el momento donde toda su psicología, toda su psicodinamia sabía que esto iba a pasar, y viene la parte de la frustración y del tratar de hacer algo por rescatarlo. Y las historias de los madres, los padres, las esposas, los esposos, las hijas, los hijos de algún familiar adicto, son ininterminables. Una autora que para mí es lo máximo en el tratamiento de codependencia es Melody Beattie. Melody Beattie escribió para mí el bestseller, que es mucho más allá de un bestseller, es un libro de motivación para quienes tienen un tema con la codependencia, y se llama Ya no seas codependiente. Además es una historia autobiográfica. Melody Beattie sufrió de adicción, tuvo parejas adictas y padeció el extremo de la codependencia. Y una de las portadas en alguna de las ediciones para mí es muy ilustrativa. Es una marioneta. Imagina una marioneta. Por aquí está la mano, que para mí es la mano del enfermo, enferma adicta. La marioneta tirada y enredada. O sea, si tu vida depende y gira alrededor de tu familiar en adicción, y has dejado de vivir tu propia vida por estar al pendiente de tu adicto, tienes un tema de codependencia. Me parece que a estas alturas ya me estás captando qué es la codependencia. Voy a seguir poniendo ejemplos prácticos. Llegan al consultorio mamás, papás, esposas, esposos, hijas, hijos, a decirme, es que quiero ayudar a mi hija, a mi hijo, a la persona que esté sufriendo de adicción. ¿De acuerdo? Dale mi teléfono, dile que saque una cita, dile que con mucho gusto lo atendemos. No, pero es que yo quiero saber que me digas qué puedo hacer yo. Por supuesto hay una técnica que posiblemente ampliemos un capítulo y en la 5ª sesión hablemos de lo que son las intervenciones familiares, que son muy poderosas. Pero hoy no vamos a hablar de intervenciones familiares. Entonces, cuando alguien me dice, ¿qué puedo hacer yo? Yo le digo, tráeme a tu familiar y lo único que puedes hacer tú, suena muy duro y suena muy cruel, pero es atenderte a ti. Y pongo este ejemplo. Si me has seguido en otras transmisiones, quizá ya lo hayas escuchado, pero para quienes se acaban de unir este año a estas transmisiones, lo voy a repetir. Cuando vas en el avión y te subes y estás esperando que despegue, te dan indicaciones y te dicen, en caso de una despresurización, jale la mascarilla y colóquesela. Y te explican cómo colocártela. En caso de viajar con un niño, con una persona con capacidad diferente o con un adulto mayor, colóquese primero la mascarilla y después ayude a la otra persona. Imagínate que fuera al revés. Cae la despresurización, el avión se está cayendo, casi hay que irse al mar, y tú estás preocupado porque tu familiar, porque tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu familiar incapacitado, tú le pongas la mascarilla. ¿Sabes qué va a pasar? Que tú te vas a quedar sin oxígeno por no tener tu mascarilla. Por eso te dicen,
colóquese la mascarilla primero y después ayude a la otra persona. Exactamente, amigas, amigos, eso es lo que hay que hacer en la codependencia. Ayúdate tú, ponte tu mascarilla tú, y una vez que tú ya tengas tu mascarilla colocada, una vez que conozcas la enfermedad de tu familiar, entonces tu cambio puede ser el elemento que mueva al sistema y que el adicto pida ayuda. O vas a aprender a ponerle límites a la enfermedad para entender que la enfermedad tú no la puedes atender, pero tú sí le puedes poner límites. O bien estás en condiciones de poder practicar una intervención familiar que por supuesto lleva sus pasos. Y lo siguiente que te dicen los familiares es, entonces, ¿no puedo hacer nada yo? No. Y menos si tu familiar, si ya es mayor de edad, toma la decisión de seguir consumiendo. Es que yo venía para que me arregles a mi familiar, yo venía para que traértelo. Y yo lo primero que les digo, ¿y él o ella quiere venir? No. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar si no quiere venir? Es que no hay forma de obligarlo. O me escriben mucho en las redes, ¿hay forma de anexarlo? Y yo lo primero que les digo como profesional certificado, les digo, a ver, anexar es violatorio y atentatorio de los derechos humanos de las personas. Además de todos los rebotes y consecuencias negativas que puede tener un anexo no autorizado. Lo podemos internar o lo puedes traer al consultorio si él o si ella quiere y acepta. Porque no existen los internamientos forzosos. Es un delito. Entonces, ¿qué hago? Lo que tienes que hacer es ponerte tu mascarilla de oxígeno y empezar a atenderte a ti. Como dicen en los grupos de Al-Anon, y que empiece por mí. Entonces lo que yo les propongo, ¿qué te parece si empiezo por ti? Y en esto me he topado cualquier cantidad de respuestas. La más común es cuando el familiar en frustración te dice, pero ¿por qué voy a venir yo a tratarme si el enfermo o la enferma es ella, si la que está enferma o el que está enfermo es él? Yo estoy bien. Yo lo que venía es a que me digas cómo te lo traigo, porque el que necesita es terapia, es él. Entonces cuando les dices, ven tú, y yo, ¿por qué? Si yo estoy bien. Y ya después que el cuadro clínico que les compartí, les digo, a ver, ¿estás bien con el sistema nervioso alterado? ¿Estás bien con insomnio? ¿Estás bien con depresión? ¿Estás bien con angustia? ¿Estás bien con colitis, con gastritis? ¿Estás bien con reumas, con artritis, con tu sistema inmunológico deprimido? ¿Estás bien con todo eso? ¿De verdad estás bien? Entonces, ¿qué vas a hacer si tu familiar jamás deja de consumir? Te vas a morir de angustia, o de nervios, o de insomnio, o de inanición, o de anemia. ¿Por qué no mejor te pones bien tú, confías y aprendes a vivir con la enfermedad de tu familiar y estarás en condiciones de ayudar a tu familiar? Y el primer paso de los codependientes anónimos, de las familias Al-Anon, dice, admitimos que somos impotentes ante la enfermedad de mi enfermo adicto y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Vamos a entrar en la parte de la ingobernabilidad del codependiente. ¿Cuántas cosas, tú que me estás escuchando, cuántas cosas normales e increíbles crees que ha hecho un familiar por tratar de hacer que su familiar enfermo deje de consumir? La lista es interminable. Desde ir a terapia, desde pedir ayuda a un profesional, hasta hacer cualquier cantidad de brujería, chamanismo, buscar remedios milagrosos,
el remedio de la comadre, el remedio del compadre. Ahora lo quieres de una manera, ahora lo mimas, ahora le haces de comer, ahora lo cuidas. Toda tu vida se vuelve a ¿cómo le hago para que deje de consumir? Y las familias nos confrontan y nos dicen, pues es que eso es amor. A ver, por supuesto, hay un amor hacia la persona. Pero cuando el amor, hay otra autora de codependencia que se llama Robin Norwood, que escribió el libro Las mujeres que aman demasiado. Cuando el amor es demasiado que te llega a enfermar, ya no es amor. Por supuesto, ojo, claro que los familiares por amor quieren que su paciente se recupere. El origen y el motor es el amor, como el ejemplo que poníamos de la familia con esquizofrenia. Pues por supuesto lo aman y no lo responsabilizan, ni lo culpan, ni lo juzgan por la enfermedad mental que tiene y que seguramente no pidió. Pero la falta de conocimiento de la enfermedad, la falta de conocimiento de lo que pasa en los sistemas, es lo que hace que ese amor empiece a ser cualquier cantidad de fórmulas desesperadas que llegan a enfermarte. Si eres mamá o papá, ¿cuántas veces no te quedaste esperando hasta la madrugada a que regresara tu hija o tu hijo, o si eres esposa o esposo, tu cónyuge? ¿Cuántas veces no estás pendiente de que si el teléfono suena en la madrugada dices, ya le pasó algo? Y así ad infinitum. Tú que me estás escuchando y conoces estas historias, sabrás mucho más que yo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Me dicen, la solución es que te pongas la mascarilla tú, que conozcas tu síndrome de la codependencia y después que conozcas las características de la enfermedad, de la adicción, del familiar con quien convives, para que tú puedas ser un agente de cambio en el sistema. Y entonces, hoy en el mismo sistema hay dos agentes de cambio. Un agente de cambio patológico, que es el adicto si está en consumo, y un agente de cambio sanador, que puedes ser tú. Y si tú puedes ser ese agente de cambio sanador, tu sistema puede cambiar a raíz de que tú tomes la decisión de cambiarte tú, no de cambiar a tu adicto. Mientras más luches con la adicción, más te vas a frustrar, más te vas a sentir impotente, más te vas a enfermar. Así como la semana pasada decíamos que el adicto cae en una etapa donde a toda costa quiere tratar de controlar su consumo, decir, esta vez sí voy a poder, esta vez sí la voy a controlar, esta vez no voy a hacer mal, esta vez no voy a hacer feo, esta vez me va a ir bien. Y mientras más lo intenta, más se hunde el adicto. Pasa exactamente lo mismo. Por eso es un síndrome paralelo. El codependiente y el adicto tienen prácticamente las mismas características. El adicto lucha contra la sustancia. El codependiente lucha para que su familiar derrote a la sustancia. Y entonces su vida se vuelve un caos. Un caos verdaderamente. Y además tiene características idénticas a las del adicto. Hablábamos la semana pasada de la negación del adicto. Bueno, pues está la negación del codependiente. La negación del codependiente es, no creo que mi familiar tenga adicción. No creo que mi familiar sea adicto. Seguramente es una mala racha, es una temporada, bla, 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 bla. La negación del familiar con relación a la enfermedad de su adicto. La minimización del adicto, hablábamos la semana pasada. Bueno, pues también hay minimización del familiar, sobre todo hacia afuera, por el qué dirán. Imagínate que la gente sepa que tenemos un familiar adicto, entonces lo hacen chiquito, lo minimizan. La negación del codependiente y la minimización del codependiente. Y es bien curioso porque les digo que la adicción es como el cornudo del barrio. Ya todo mundo sabe
que es el cornudo, menos él. Igualito el adicto. Todo el barrio sabe, menos la familia que cree que nadie sabe. Entonces por eso les digo, a ver, aquí no existe el qué dirán. Si estás en la negación y si estás en la minimización, eres parte del problema. Si empiezas por aceptar el problema, eres parte de la solución. Y entonces empiezo a hablarles de un tema que les cae muy gordo a los codependientes, y es las conductas facilitadoras. Sabes que tú como familiar codependiente te vuelves parte del problema y te vuelves facilitador y perpetuador de la enfermedad de tu adicto. No solamente no lo vas a ayudar, lo estás perjudicando con tus conductas y entonces eres parte del problema del sistema familiar. ¿Cómo? No me digas eso si yo lo único que trato de hacer es bla, 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 bla. A ver, Omar, una pregunta. Y cuando los parientes se muestran aparentemente indiferentes y solo se ocupan cuando presenta un... Déjame leer en la computadora. Ahorita damos lectura en la computadora porque aquí no lo puedo abrir. Entonces dice esta pregunta. Perdón. Bueno, aquí está. Ya, vamos a leer esta pregunta. Dice la pregunta. Bueno, ahorita en lo que abre la computadora, perdón, al final dejamos las preguntas. Decía entonces, hablaba de las conductas facilitadoras. Entonces la familia se siente ofendida porque ¿cómo es posible que me digas que yo soy parte del problema? Y entonces en alguna ocasión, en alguna sesión de capacitación a familias con familiares en adicción, decía un colega, uno de los mejores terapeutas familiares del país: a ver, levante la mano quien ha tenido que ir a sacar a su familiar al torito. No, pues prácticamente todo el salón. Bueno, pues eso es normal, siempre puede haber una primera vez, siempre hay una ocasión en que recibe una llamada desagradable y en ese momento pues la familia lo único que hace es ir a ayudar a su familiar. Ok, levanten la mano los que tienen familiares que por lo menos han ido 2 veces a sacarlos al torito. Ahí ya era menos, no sé, 3/4 partes del salón. Entonces decía, quizá estas familias ya empiezan a tener una conducta facilitadora. Levante la mano quien ha ido 3 o más veces. Ya eran menos. Entonces se paraba una mamá muy enojada. A ver, entonces me estás diciendo que cuando a mi hijo lo detengan, lo deje y para que escarmiente y para que aprenda la lección. No, bueno, si fue una vez y en esa vez hubo un diálogo, hubo una negociación, hubo acuerdos, por supuesto desde el amor, tú hiciste lo correcto. Pero si esto se ha vuelto recurrente, entonces puede ser que tú ya estés siendo parte del problema. En otras palabras, perdónenme por favor, no me gusta decirles la verdad. El adicto ya te tomó la medida. Sabe que vas a ir por él al torito. Sabe que le vas a arreglar la multa o le vas a dar los recursos económicos. Y además seguramente sabe, porque hay los casos, que al día siguiente le vas a tener su caldito, le vas a tener su suero oral o su refresco bien frío.
Y entonces el adicto dice, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me recupero si me van a poner la mascarilla de seguridad a mí? Y a veces, en la clínica donde estoy hablando, era gente con posibilidades económicas. Pero hay gente en las adicciones, gente que seguramente está ahorita conectada con nosotros, que no tiene recursos económicos. Y ahí ves a la mamá o al papá buscando a los vecinos, a los tíos, a los compadres, para juntar, para ir a pagar la multa. Y al día siguiente, el hijo se vuelve a desaparecer. Y esto se vuelve cíclico. Por eso hablábamos, la codependencia en el sistema donde hay adicción se vuelve cíclica. Y entramos en la circularidad tóxica, adicción y codependencia. Y pongo un ejemplo que me pusieron a mí en la especialidad. Es como una balsa donde van, vamos a poner 4 familiares, uno en cada orilla de la balsa. Es una balsa rectangular. La balsa normalmente avanza, normal. Pero de pronto, cuando el adicto entra en crisis, la balsa se desestabiliza. Porque hace cuenta que el de la orilla izquierda empezó a brincar. ¿Qué hace? Las otras 3 orillas se desbalancean, están a punto de caer, a veces caen. ¿Cuál es la reacción inmediata de las otras 3 esquinas? Empiezan a brincar para equilibrar la balsa. Y entonces la balsa se estabiliza. Lo que en el sistema de codependencia y adicción se llama homeostasis. La familia se acostumbra a balancear patológicamente la balsa. Y la familia se acostumbra a vivir para que la balsa no se hunda. Pero ni resuelven la adicción, ni resuelven la codependencia. Y entonces imagínate cómo vienen los otros en la balsa, viendo a ver a qué horas el adicto va a empezar a brincar para empezar a hacer lo suyo. Eso pasa, amigas, amigos. Y si no haces nada, o haces lo incorrecto, te vuelves en cómplice. Y entonces, seguramente a algunos ya a estas horas apagaron la transmisión o no les está gustando, porque insisto, el enfermo es él o ella, el adicto o la adicta. ¿Yo por qué tengo que trabajar en mí? Y no vamos a hablar hoy, pero hay muchos videos en nuestro canal de YouTube. Vete a todos los videos que tenemos de codependencia. Hemos hablado del perfil psicológico del codependiente. Uno de los rasgos más comunes que tienen es autoestima baja y necesidad de aprobación externa y poca valía personal. Entonces, como creen que no valen, creen que valen en la medida que cuidan a otro, porque no se saben cuidar a sí mismos. Y además están buscando la palomita externa. Hay un perfil de por qué algunas personas desarrollan una codependencia más crítica que otras. Ahora bien, la semana pasada alguien por ahí nos escribía en las redes, ¿y qué pasa cuando ya se dejó de consumir? A veces el codependiente, el familiar, está más grave que el adicto. Pues sí, a veces el codependiente quiere seguir cuidando al adicto. Entonces de repente se hace el trabajo, se hace la intervención, el adicto deja de consumir y el adicto se recupera. Y la familia sigue pensando que su familiar está consumiendo. Y entonces sigue en la dinámica de lo tengo que cuidar. Perdón.
Gracias, perdón. Siguen la dinámica de lo tengo que cuidar porque quién sabe cuándo vaya a volver a suceder el consumo o quién sabe cuándo vaya a recaer. Y entonces el adicto ya está feliz de la vida recuperándose y el familiar le pasan dos cosas. O está en esta angustia de lo tengo que cuidar porque si lo suelto va a volver a consumir. O se sienten vacíos o vacías porque ahora ¿a quién cuido? Si mi enfermo ya se recuperó, ahora ¿a quién voy a cuidar? Ya se me acabó la tarea, mi vida perdió sentido. Si no tengo a nadie que cuidar, ya no valgo nada. Porque una máxima del codependiente es necesita que lo necesiten. Y entonces, ¡pum!, de repente lo que el codependiente no pudo hacer, lo hizo AA, lo hizo NA, lo hizo el padrino, lo hizo la madrina, lo hizo el terapeuta o lo hizo la clínica. Y entonces el codependiente dice, ¿y entonces yo de qué sirvo? Yo necesito que me necesiten. Y ya en recuperación, el codependiente quiere seguir controlando al adicto. Y se dan unos verdaderos encontronazos y el sistema sigue enfermo. El sistema sigue enfermo porque ahora el codependiente, de ser cuidador, se convirtió en controlador del adicto en rehabilitación. Y si algo hay que repelen los adictos es el control. Entonces empieza una lucha de poder porque el adicto dice, a ver, es mi recuperación. Está bueno, hiciste mucho en mis épocas de actividad, pero yo ya estoy bien, ya suéltame, ya déjame en paz. Y entonces vienen los adictos, ahora es al revés, a quejarse de los codependientes. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, mi hija, me quiere controlar. Ya no la aguanto, ya no lo aguanto. Y sirve y sigue la circularidad. Por eso, la solución para el sistema es que cada quien haga lo que le corresponde hacer. El codependiente a su recuperación y el adicto a la suya, por separado. Dice la pregunta de Socorro Rodríguez. Omar, una pregunta, y cuando los parientes se muestran aparentemente indiferentes y solo se ocupan cuando presentan un cuadro clínico y no hay un agente de cambio ni del adicto ni el sanador, todo lo minimizan y caen en la negación. Ya leí tu pregunta y es muy interesante, mi querida Coco. Dice entonces, y pasa mucho, no hay un agente de cambio ni del adicto ni del sanador. Es decir, el adicto está en la negación y el codependiente está en la negación y solamente la familia se ocupa cuando hay crisis. Pasa un poco lo que mencionaba de la balsa. La familia se acostumbra a vivir en esta homeostasis patológica, en este equilibrio patológico. Y entonces vamos a resolver la crisis y ahí llevan al adicto al hospital, a que le metan suero, a que lo desintoxiquen, a que lo pongan bien. Pero una vez que se estabiliza el sistema, se vuelve a la negación. Y entonces imaginemos al familiar en negación o minimizando. Es que la está pasando mal, es que trae estrés, es que tiene mucho trabajo, es que con la pandemia perdió el negocio. Y la familia justifica. Y el adicto justifica. Y los dos están en negación. Me parece que eso es muy interesante, Coco, tu ejemplo, porque es el ejemplo más patológico que hay. Desafortunadamente, la experiencia que yo tengo es, estos sistemas solo reaccionan ante la tragedia. Y a veces la tragedia ya es tarde. Cuando el adicto pierde la vida en un accidente,
en una riña, cuando el adicto va a prisión, o cuando este cuadro clínico es ya tan grave. Y entonces es lo que dicen, hay que tocar fondo. Y todo el sistema toca fondo. A veces estas familias, en negación, en minimización, donde solamente reaccionan cuando está la crisis, a veces tocan fondos muy, muy fuertes. Porque si no hay un adicto que quiera recuperarse o un familiar dentro del sistema que quiera sanar, la vida cobra las facturas. Y a veces son esos fondos los que hacen cambiar a todo el sistema. Conozco casos donde pues de repente un muchacho en edad promisoria, 21, 22 años, perdió la vida en un accidente automovilístico. Entonces la familia reacciona. Y la familia en ese momento pues ya no tiene a su hijo. Pero la familia necesita la atención para salir adelante de su crisis y de su duelo y de su pérdida. O a veces estas familias se vuelven familias que subliman su tragedia y se dedican a ayudar a otras familias, a dar testimonio de que no pudieron reaccionar pronto. Pero a veces es la pérdida del negocio familiar, o algo que no tenga un final letal. Desafortunadamente en estos casos como el que pones, es un fondo muy fuerte. Por eso, cuando alguien en la familia por lo menos tiene la duda, nosotros los agentes de salud, los especialistas, agarramos a esa persona, a ese agente. Aunque tenga dudas, aunque lo hayan mandado, a lo mejor lo mandó el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, empezamos a trabajar con la persona, aunque tenga muchas dudas, porque necesitamos encontrar una parte sana en el sistema para poder empezar a mover todo el sistema. Y a veces son los amigos, los vecinos, quienes empiezan a hacer labor con algún familiar. Mira, yo estoy yendo a estos grupos, mira, yo estoy yendo a esta terapia, mira, te paso este video de la alegría de vivir en plenitud, mira, te doy este teléfono, habla desinteresadamente. Porque efectivamente a veces son sistemas tan cerrados que es difícil. Con una persona que más o menos abra la posibilidad de decir algo está pasando mal, ahí empezamos a trabajar, ahí empezamos a intervenir. Yo lo que recomiendo, sobre todo a la gente que ve estas transmisiones, sean ustedes estos agentes de cambio, con respeto, porque también es un error ser invasivos y intrometerse en la vida de los demás. Pero sí se puede, quizá, empezar a sembrar poco a poco la duda. Ojo, ahí les va un tip. Nunca critiquen o juzguen ni a un adicto ni a un familiar. Acuérdense lo que les dije la semana pasada. El adicto no es un vago, no es un vicioso, no es alguien pecador, no es inmoral. El adicto es un enfermo. La familia también está padeciendo la enfermedad. No la juzguen, no la critiquen, no se quieran meter en su vida. Mucho menos traten de evangelizar, independientemente de qué religión o qué fe o qué camino espiritual. Porque lo único que van a hacer es abrir el rechazo y abrir la negación. Lo que hay que hacer es acercarse y hablar en primera persona. A mí me pasó, yo tuve un familiar, fíjate que me está yendo muy bien con mi terapia, me está yendo muy bien con estos videos que veo cada 8 días, fíjate que me está yendo muy bien con este libro que leí, porque sabes qué, y les abres tu historia. Si tú viviste
la enfermedad de un familiar, ábrele a los demás cómo te fue con la enfermedad de un familiar. Háblales de ti, abre tu corazón y entonces, por atracción, no por promoción, es decir, no seas un promotor del cambio, es que tiene que cambiar porque está enfermo. Háblale de ti o háblale de un tercer referido. Fíjate que yo conocí una persona que le pasó esto, esto y esto, y a veces con una plática de café donde dejes la idea, en ese momento ya hiciste tu chamba. Y entonces a lo mejor la persona, cuando menos te lo esperes, te va a hablar, te va a decir, oye, ¿cómo me dijiste que se llama el libro que leía tu amiga, Y es empezar a sembrar semillas. Perdón, es la alergia. De eso se trata un poco estas transmisiones. De identificarnos, de dar información académica, vivencial, clínica, de compartir nuestra historia con ustedes. Tanto la historia personal como la experiencia que tenemos en los años que tenemos trabajando con adicciones y con codependencia. Porque la negación, por eso dije, es un gran tema, Coco. La negación es el primer enemigo de la salud. No puedes abordar, no puedes buscar la solución si estás en la negación. A veces nos agarramos de la esquinita del sistema, de la parte que pensamos que es más débil. Insisto, vamos a hablar de un sistema de 5. Con uno que podamos sembrar esa semilla, a lo mejor va a florecer y a dar frutos. A veces, insisto, a veces los fondos de sufrimiento son el agente de cambio, desafortunadamente. Pero todos los que estamos viendo esta transmisión, yo los invito a que sean agentes de cambio. Compártanlo con estos tips que les acabo de dar. A nadie le gusta que le digan que es alcohólico, alcohólica, adicto, adicta. Lo van a negar, van a decir, no, yo no tengo un problema, yo lo que pasa es que tengo depresión, o yo lo que pasa es que tengo problemas emocionales, o yo lo que pasa es que tengo problemas laborales. Y la familia va a hacer lo mismo. No, hombre, lo que pasa es que la pandemia lo trae estresado, pero al rato deja de beber, ahorita nomás hay que cuidarnos. Pero si hablamos en primera persona y digo, a ver, a mí me pasó, a mi familia le pasó, en mi círculo cercano sucedió esto, empezamos a hacer esa cadena de mensajes. ¿Sale? Entonces, hay que dar la información como es. Yo uso mucho los grupos de los 12 pasos porque estoy convencido que el programa de los 12 pasos es de los pilares básicos de la recuperación en todo el mundo. Pero también hablo de la parte de la investigación, de los antecedentes, de la historia, de la experiencia clínica, de mi propio testimonio, de mi testimonio familiar en los temas en los que hablo y por supuesto de la parte como especialista. Entonces, bueno, es un tema muy amplio. Donde hay adicción hay codependencia y donde hay codependencia se necesita tratamiento. Termino con esta parte. Ya nos dijiste todo el problemón que tenemos. Es más, no sé por qué te estoy viendo si me estás diciendo que estoy enferma. ¿Y qué? ¿Cuál es la solución? Hay grupos de 12 pasos. Hay una gran cantidad de libros sobre codependencia en adicciones. Hay clínicas especializadas en codependencia. Habemos especialistas en adicciones que tratamos el fenómeno paralelo de la codependencia. Yo les puedo decir que estadísticamente en mi consultorio la mitad de mis pacientes son codependientes. Y decía por ahí Jesús la semana pasada que a veces le cuesta más trabajo al codependiente, ¿sí?
A veces el adicto deja de beber, de drogarse, de jugar, de apostar, y al codependiente le cuesta más trabajo. Yo les digo, el adicto es adicto a una sustancia o a una conducta adictiva que no tiene vida propia. El familiar es adicto a una persona y esa persona le causa cualquier cantidad de sentimientos encontrados. Y si nos encontramos con un adicto en la modalidad de manipulador, narcisista, egocéntrico, que los hay, yo no generalizo, pues entonces le prometen a la esposa, al esposo, ya voy a cambiar, te prometo, mira, ya no voy a beber, bla, 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 bla. Y el codependiente, que todavía no está bien afanizado en su programa, que todavía no está bien cimentado, que no sabe poner límites, que está en la negación de su enfermedad, ¡pum!, recae. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. De las relaciones tóxicas de parejas, de las recaídas en las parejas. Es tema enorme. Entonces, los invito por lo pronto el día de hoy a darse el beneficio de la duda de que en su sistema no solamente el que consume tiene un problema. Tú puedes tener un problema que se llama codependencia y está en tus manos aceptarlo y está en tus manos atenderlo. Hay mucho material en mis mismas redes sociales, en mi canal de YouTube tenemos muchos videos sobre codependencia. Uno de los mejores oradores de los grupos de Al-Anon se llama Salvador Valadez. Te invito a que busques en YouTube cualquier video de Salvador Valadez y vas a entender muchísimo más sobre este tema. Bueno, creo que no hay más preguntas. Perdón, me estoy quedando sin voz. Ya llevamos más de 1 hora transmitiendo. Espero que haya quedado clara el sistema. Quédate con estos 2 ejemplos: la mascarilla y la balsa. Y la codependencia es un problema del sistema adicto, pero también hay una solución. Si tienes más dudas, en la semana mándalas y con mucho gusto lo respondemos. Te doy las gracias como siempre, que Dios te bendiga y te recuerdo que siempre hay una forma de salir del infierno y las tinieblas a la luz de la alegría de vivir. Gracias, que tengas un excelente fin de semana.